Dai, vado piano. Sì, sì. Grazie. Faccio un giro in dopo che no, mira, Mili. Mira, tranquila. Mira. Fa rumore. Mira, Mili. Acá corrió papá. Sol. Acá corría, mirá. Y ganamos con Franco acá. Con la Robert. Ganamos, igual era chiquita. Mirá. Sería el podio. Escuchá, Mili. Y Sol. Acá papi se siento, mira, acá. Acá. Acá, en 100 metros. Acá. Acá. Se tocó lo. Acá tocó. Tocamos con otro competidor, acá, ahí, aquí. No, porque prima questa variante era a sinistra e a destra, adesso è a destra e a sinistra, capito? Che bel cordolo questo. Ti verrebbe distinto, mi viene una voglia di andare. È chiusa? Perché andare su quel cordolo lì cosa fai? Prendi velocità? Accorci la pista. Salve. Sì. No, siamo con Daniele che non ha dato permesso. Ciappa! ¿Está filmando, Sol? Bueno. Noi possiamo, Mañana corren a pie acá, mirá. Questa è la curva. Questa è dopo la prima variante, praticamente una curva ma è un rettilineo. Infatti qui questo è un rettilineo. Sì. La prima variante donde hai fatto l'incidente io. Adesso siamo alla seconda variante, dopo la prima dell'Esmo, seconda dell'Esmo. Perché quelli che ci hanno forciato, che hanno evitato perché era molto perdente, non è qua? È la variante. La prima e la seconda. Ahora estamos en la segunda variante. Qui è proprio la pista. quando fanno il Gran Premio di Monza. Sì, è questa qui. Solo la Formula 1. Tanto che non tutti vanno all'interno di questa pista. Infatti non è facile. No, Anche perché... Guarda, 280 come fai a stare? Dipende dal manico. Dipende dal manico qui, Questa è la prima dell'Esmo, questa è un po' impegnativa perché qua sei sulla terza, quarta. Terza e quarta. Terza e quarta, e allora vedi che è un po' impegnativo. Hanno scali, qui aumenta. No, aumenta. Proprio un rettilineo. Un rettilineo fa la prima dell'Esmo e la seconda dell'Esmo. Non è la prima dell'Esmo, che è abbastanza impegnativa, anche questa. Poi ce n'è uno vecchio che hanno tagliato. No, la pista è sempre questa. Questa è la seconda dell'Esmo, perché ogni tanto vedi che si va molto di qua, dopo picchiano di qua. Ah, perché dopo si raddrizzano. Ora andiamo alla terza variante, che è la più veloce. La prima è la più lenta. La seconda, Tutto il resto giocare. giocare. Date, firma Sol.
Bienvenidos amigos de P1, hoy vamos a comenzar nuevamente con otra historia de vida. Muchas gracias por la cantidad de seguidores que se han sumado al canal de YouTube y se han enloquecido con estas historias de Johnny de Benedictis, de Emilio Satriano. Hoy nos tocará vivir un ejemplo de vida como es el de Adrián Hahn. Y a mí me toca muy de cerca. ¿Por qué? Porque en 1996, en los primeros meses, fui convocado a lo que iba a ser, luego nos enteramos, un nuevo diario deportivo, el Diario Deportivo Le. Y en abril, cuando empezamos a hacer diarios, quedan dentro de la redacción. Ahí me enteré que son llamados diarios número 0. Se quedan para leerse y analizar el diario. ¿Y de qué escribíamos los periodistas junto con Martín Urruti y Gastón Mastrolí en ese momento? Sobre la historia de Adrián Hahn. Él en abril había tenido un accidente realmente impresionante, había perdido sus 2 pies y prácticamente una pierna. Y escribíamos continuamente de esa historia y luego nos conocimos personalmente con Adrián, por eso es un gusto presentar este programa. Nos meteremos, vamos a descubrir en esta primera parte a un muy buen kartista, no solo en la tierra, también en asfalto, compitiendo en campeonatos argentinos, en metropolitanos y también compitiendo contra pilotos de Fórmula 1 en el Mundial de Karting, en 2 mundiales de karting a nivel europeo. Luego llegará su etapa de monopostos, aquí con la Fórmula 3 sudamericana, también cuando va a Europa y entabla una muy buena amistad con Norberto Fontana, con Calafell en Alemania, luego vuelve y nuevamente se instala en Italia, en ese grupo en el que estaban Valdemar Coronas, Esteban Tuero también con él, Sergio Aló, Gastón Mazacane, si bien estaban por otro lado, pero competían en las mismas categorías. Y va a llegar ese tremendo accidente en abril de 1996 que va a marcar su vida por siempre, pero va a hacer que encare su vida por siempre. Por eso Adrián es un ejemplo de vida. Adrián Hahn, primera parte, en P1. Yo soy nacido en Fram, provincia de Santa Fe, un pueblo que está a 25 kilómetros de Santa Fe capital. Mi familia se compone por 2 hermanos más, Hernán y Mariela. Yo soy el mayor de los 3 hermanos. Como todo pueblo del interior de la provincia de Santa Fe, se respira bastante automovilismo. Y bueno, desde muy chico siempre me gustaron las motos, los karting, los autos. Y bueno, arranqué prácticamente a los 8 o 9 años en karting en pista de tierra. Tal es así que la primera que me compró el karting fue mi mamá, porque yo iba acá a un taller muy cerquita de donde tiene el taller mi papá. Mi papá trabajaba mucho y volvía muy tarde a mi casa y bueno, prácticamente se la pasaba trabajando y bueno, yo tenía más relación durante el día con mi madre. Entonces era la insistencia, iba al taller, me escapaba, me iba a ese taller que estaba prácticamente a 3 cuadras acá, que sigue estando, que hoy restauran motos para toda la Argentina, motos antiguas. Así que el señor Brusa tenía un karting y bueno, tal vez así que le rompí tanto a mi mamá que ya mi mamá dice, bueno, si vamos a comprar el karting, dice, ¿por qué? Y bueno, fue mi mamá que fue, negoció y compramos el primer karting. Las pistas eran de tierra. Y corríamos con motores Sanela de 4 marchas. Así que me acuerdo que la primera carrera, claro, no sabía poner mucho los cambios. Me parece que la agarré en tercera y ponía 2 cambios, tercera y cuarta. Esa fue un poco la anécdota de los inicios, las primeras carreras, como decís vos, en el año 82. Y bueno, corría en el campeonato Sunchalense, se llamaba. Después había un campeonato que era de la zona de Santa Fe, también. Y la primera victoria vino cuando ya, porque primero se corría todo medio junto, había junior y senior. Después ya cuando, a medida que pasaron los años, empecé a correr campeonato junior, porque era más chico. Y ahí empezaron las primeras victorias. Y bueno, ya después nos empezamos a entusiasmar, toda la familia, y bueno, ya íbamos, prácticamente corríamos muchísimo en karting. Corrí muchísimo en karting, como decís vos, en tierra, después en pavimento. En pavimento corríamos callejero. Me acuerdo de haber ganado una linda carrera en un callejero en Santa Fe, en la Costanera. Era otra época, lógicamente. Los circuitos eran con fardos se hacían las chicanas. Los circuitos que eran de tierra se van pavimentando, como en el caso de Cañada de Gómez, Sunchales, bueno, Buenos Aires ya hacía bastante que ya tenía cartódromos. Y bueno, empezamos a dar ese salto. Acá a nivel nacional había 2 preparadores muy famosos, como era
Montiel y Tosticarelli. Y yo tuve la suerte de correr para los dos en pavimento y bueno, empezamos a hacer los campeonatos argentinos. Tuve la suerte de ganar un campeonato argentino, compartir otro cuando estaba Norberto Fontana, gana su campeonato argentino. Yo corría en 100 centímetros internacional, karting directo, en Córdoba, que hoy no existe más ese kartódromo, pero en la ciudad de Córdoba. Y bueno, en el karting nos vamos conociendo todo. Tuve la suerte de ganar un campeonato metropolitano, después salir campeón argentino otra vez con directo, primero con caja y después con karting directo. Geert Munkholm, de Deen. En daar is het opeens weer start nummer 3, Jarno Trulli. Tuve la suerte de correr 2 mundiales en el año 90 y 91, en Italia y en Francia. Corrí con varios pilotos, Fisichella, Trulli, John Verstappen, papá de Max Verstappen, que hoy está en la Fórmula 1. Jan Magnussen bij onder andere Bridgestone niet echt de favoriete rijder is op het ogenblik. En daar gaat het fout met Jos Verstappen vol over de kop samen met Giancarlo Fisichella. Muy linda, esa etapa fueron realmente de mucho aprendizaje. Argentina forma muy buenos pilotos a nivel conductivo, a lo mejor técnicamente estamos un poco más lejos, porque es lógico, porque estamos lejos, pero y aparte por la economía, pero la realidad es que Argentina forma muy buenos pilotos y cuando íbamos a los campeonatos mundiales nos traíamos los chasis, los motores, era otra época. Imagínate, yo traía 2 motores en la mano de karting arriba de un avión, en la baulera. Pero bueno, una linda época, linda experiencia, una enseñanza, una disciplina, te enseña mucha disciplina el karting porque eran ásperos. Cuando íbamos a Europa te quebraban los tobillos, si se podían, digamos. Y nadie peleaba, se bajaban del karting y ahí se terminaba toda la historia. Era ser agresivo en pista y abajo de la pista eran señores. Cuando uno va al Mundial de Karting son una semana de karting porque empiezan a correr los días martes hasta el jueves donde hay eliminatoria, porque hay tantos inscritos, tantas naciones que corren, que van eliminando. Y bueno, yo me acuerdo que había quedado preseleccionado hasta el día sábado. El día domingo no, a raíz de un toque que tuve en una de las carreras, no pude ingresar a la final. En la final solamente entran 32 pilotos, de 100 y pico. Después, al otro año fuimos a correr a Le Mans, Francia, también, donde bueno, se vuelven a encontrar los mismos nombres que hoy hay hijos corriendo en Fórmula 1 o gente que estuvo corriendo en Fórmula 1 y en Europa, en distintos campeonatos, ya sea de Fórmula 3 y en otras categorías también, Mauro. Magnussen, y bueno, los que la rompían en karting realmente, cuando nosotros fuimos, salió campeón mundial Magnussen y Verstappen. Trulli y Fisichella también andaban muy bien, peleaban y eran pilotos oficiales de la escudería de karting. Así que en ese caso el holandés Verstappen fuertísimo, andaba fuertísimo. Quizás el físico era un tipo grandote, pero bueno, andaba muy fuerte. A la hora de comprar el repuesto de tu auto importado, CBM Auto. Por su rapidez y calidad, yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. cbmauto.com Ya en el año 1992
empiezo a competir en Fórmula. Primero era acá en Argentina, en Fórmula 2 Nacional, con el equipo de René Sanata. Con el hermano de René Sanata tenía un auto de Fórmula 2 y hicimos 5 o 6 carreras y a su vez intercalábamos con la Fórmula 3 Sudamericana, que era un equipo que tenía Gabriel Furlan. Tuve la suerte de correr en todo el año. Corríamos acá en Argentina y en Brasil. Linda experiencia porque ya el Fórmula es un auto ya que va mucho más fuerte, que tiene carga aerodinámica, cosa que el karting te da todos los movimientos y te da la velocidad, pero no te da tanto el tema de las cargas aerodinámicas y poner a punto el auto. Tuve la suerte de estar al lado de Furlan, que es un gran estratega y un buen piloto poniendo a punto los autos. Corrí todo el campeonato, después ya en el 93 pegamos el salto a Europa junto con Norberto a raíz de un mecánico que es de acá de Esperanza, Calafell, y nos invita. Norberto va con su padre a correr la Fórmula Ford Suiza y yo voy a correr la Fórmula Opel Lotus que corrían en Alemania y en Austria. Bueno, así que esa también fue una experiencia hermosa. Junto con Norberto nos encontramos en la casa de Rafael Calafell, que vivía en Nuremberg, en Alemania, y de ahí nos distribuíamos. Él iba para Suiza y yo iba para Austria y viceversa. Ese año fue fantástico también en el 93 porque, bueno, yo veía las carreras de Norberto en Fórmula Ford Suiza y yo corría en algunas, no siempre, pero sino a veces cuando corríamos juntos. En Nürburgring, por ejemplo, yo corría en la Fórmula Opel Lotus y él corría en la Fórmula Ford Suiza. Una experiencia divina. Llegamos a viajar también imagínate, de Austria a Portugal. Un viaje en casilla rodante, en una casa rodante con el dueño del equipo, los 2 camiones que llevaban los autos. Así que muchas experiencias, muy lindo. Corrimos con Norberto en Estoril, Portugal, en el año 93. Representamos a Argentina en la Fórmula Opel Lotus. Y ahí lo vimos, bueno, ni hablar, corría Senna con Häkkinen, 2 monstruos realmente. Senna, un monstruo. Y me acuerdo que era una de las primeras veces que veíamos la Fórmula 1 bien de cerca, pero bien de cerca significa al otro lado del guardarray. En Estoril una recta muy larga y un curvón hacia la derecha. La primera vez que estábamos ahí con Norberto mirando, hicimos un paso para atrás, pues dijimos, uno dobla. Impresionante la carga aerodinámica de un Fórmula 1 en esa época, lógicamente. Ahí vimos el FW14, ahí conocimos que el FW14 de Williams, ese auto que lo aceleraban con un joystick, para nosotros era una cosa de la NASA. Mirar eso, estábamos en boxe y el auto lo aceleraban, un mecánico con un joystick lo aceleraba y otro con una computadora lo subía y lo bajaba, que era la que tenía supervisión activa. Es un auto fantástico, lo conocimos con Norberto personalmente. Norberto y yo queríamos conocer, queríamos ir a la ciudad, éramos jóvenes, queríamos empezar a salir, pero teníamos presupuesto para correr. Papá Fontana, como lo llama Norberto, y Rafael Calafell se quedaban en Nuremberg y nosotros queríamos ir a conocer otras ciudades. Entonces íbamos en tren y bueno, olvídate, pagar 0. Venía el guarda y íbamos para atrás y nos bajábamos. Eso es un poco foguearse y vivir la vida, digamos. Teníamos presupuesto para correr, no para otra cosa. Después ya, en el año 94, Norberto sigue en Alemania. Yo no tenía el presupuesto, corrí algunas carreras en Argentina, otra vez en Fórmula 3. Hice algo, intercalé con algo de turismo nacional, autos con techo, y en el 95 aparece una propuesta muy interesante a través de un sponsor argentino de correr en Italia, en la Fórmula 2000 italiana. Para eso estaba Tuero y Corona. Ya Mazzacane en el año 1994 había ido a Italia a correr, pero por un esfuerzo personal, digamos, Gastón Mazzacane. Nosotros fuimos a un equipo similar, pero éramos 3 pilotos. Era Tuero, Coronas y bueno, estaba yo. Fórmula 2000 italiana se llamaba. Era un Fórmula 3 Slide, digamos. Bueno, también otra linda experiencia. Vivíamos allá, bueno, hay distintas anécdotas. Y también estaba Sergio Aló.
Sergio Aró corría en otra categoría, Fórmula Ford. Teníamos un manager que nos alquila un auto. Y antes en Italia, ya en esa época, en el año 95, en las pistas te dejaban andar. Vos pagabas y te dejaban dar vueltas dentro de la pista con un auto de calle. Por ejemplo, fuimos a Monza y teníamos un auto alquilado, imagínate, lo agarraba Corona, daba 2 vueltas, lo agarraba Toro, daba 2 vueltas, lo agarraba yo, daba 2 vueltas, el auto, pobrecito, lo teníamos que devolver, las tiraba, no tenía más freno, bueno, una cosa, gastábamos las gomas. En esa época recuerdo que, mirá cómo será Europa, tan distinto que como acá, que vos pagabas y había ambulancia, lo único que te exigían tener cinturón, ni siquiera casco. Vos te ponías el cinturón en un auto de calle y andaba. Y encontrábamos, por ejemplo, venía en la parabólica, hacía la primera variante, la segunda, y encontraba a lo mejor un auto tumbado, que había tumbado ahí a segundos de donde pasaba vos. Esteban, un poco un muchacho más de ciudad, y tenía un sponsor donde le permitían viajar. Prácticamente él corría, terminaba el día domingo y el día lunes tomaba un avión y el martes estaba en Buenos Aires. Nosotros, más campechanos con Corona, teníamos que estar allá. Yo básicamente fui y volví una sola vez en todo el campeonato. Y tal es así que a mí me gustaba mucho la mecánica, entonces los motores cuando tenía que hacer un service en Alemania, porque teníamos motores alemanes, Opel, de Spies, viajábamos, yo acompañaba a los mecánicos, yo me subía junto con un mecánico y quería conocer el taller de Spies y bueno, la relación con Esteban era muy buena, pero sí tenía otro, ¿cómo te puedo decir? Estaba un poco más aislado, no vivía tanto estas experiencias o estas cosas como vivíamos nosotros, que bueno, yo me quedaba y comía con los mecánicos y Waldemar también en Corona. Si había que ir a Alemania, encantado. Subíamos a un auto o a una camioneta llevando los motores, estábamos 12, 14 horas manejando, no había problema. En el año 95 hicimos podio los 3 pilotos en Vallelunga, en el campeonato de Fórmula 2000 italiana. Así que sí, una foto hermosa. Esteban había ganado, me parece que Waldemar segundo y yo estoy tercero. Sí, fue en Vallelunga. Y después hubo otra foto, pero los 3 juntos, me parece que en una sola competencia se dio que estuvimos los 3 juntos. En el año 1996, a raíz de una propuesta que tengo previo que habíamos probado en un equipo de Super Fórmula italiana, ya en una categoría más superior a la que estamos compitiendo en el 95. Era un equipo Parma Motorsport, de la zona de Parma, Italia, donde había un mecánico, Ulises Armelini. Bueno, me consigue una prueba y ese mismo día pruebo junto a Jarno Trulli, que ya era un piloto más experimentado, que venía a correr Fórmula 3 en Alemania. Bueno, hago una prueba, quedo bastante bien, muy cerca de los tiempos. Y bueno, consigo un poco el presupuesto para arrancar ese año en Super Fórmula italiana, que arrancaba en el año 96. Viajo en marzo, viajo a Italia, era la primera competencia. Y bueno, el 14 de abril estábamos en Monza, una pista que yo ya conocía. Y bueno, donde tuve el accidente. Yo largaba en posición 6, llegando a la primera variante. Era distinta, antes la primera variante era a la izquierda y derecha, hoy es derecha e izquierda. Se monta la rueda trasera mía en la delantera de Norberto Sperati. Bueno, el auto fue un toque, yo lo consideré siempre un toque de carrera. Hace como un semitrompo el auto mío y pega directamente sobre el lado izquierdo de Monza y explota. Es un auto de fibra de carbono, pero explota porque la fibra de carbono tiene una tenacidad, pero pasando esa tenacidad o ese límite de resistencia
se parte. Es como una caña de pescar que uno hace, la dobla y por ahí estalla. Estalló el auto y bueno, me produjo lesiones en mis dos piernas. Inmediatamente yo, cuando vi todo eso, no perdí el conocimiento, pero sí me vi que estaba en malas condiciones y bueno, no tenía una bota, me faltaba una bota. En el momento prácticamente no había dolor, la misma adrenalina te hace que no tengas dolor, pero a los 2 minutos ya, sí, recuerdo que me tremaba mucho la pierna, bueno, vino un bombero, me hizo un torniquete, me saqué el casco yo por mis propios medios, ya vienen los paramédicos, viene el helicóptero, y bueno, ya después pasaron 2 o 3 días donde no recuerdo mucho. Y bueno, ahí arranca toda la etapa difícil, toda la etapa de ser deportista a pasar a ser un discapacitado, digamos, a pesar de que no me considero, a pesar de ser una persona ya con limitaciones. Esa es la etapa que, bueno, más dura quizá de mi carrera deportiva, pero bueno, tuve 82 días de hospital, de los cuales 20 fueron en terapia intensiva, y después los otros fueron de recuperación, de operaciones y cosas, y en el día 82 pude caminar, dar mis primeros pasos. En el día 83 manejé. ¿Por qué? Porque manejar me era más fácil que caminar, porque si uno pesa 70 kilos, hace 35 kilos de esfuerzo en cada pierna, en las piernas artificiales que tengo y que me habían puesto. Entonces me acuerdo que los mismos de la gente de la ortopedia, que son de Bolonia, una zona que se especializó siempre en Italia en todo este tipo de cosas, donde también fue Daniel Scioli, donde va mucha gente, bueno, se sorprendieron y yo le daba una ración media técnica, porque bueno, soy técnico mecánico, y me decían, no, pero esperá para manejar, y me acuerdo que estaba con mi novia, Soledad, que me dice, no manejes, y tenía un Fiat Uno, un auto, un Fiat de 3 pedales. ¿Se va a manejar? Sí, yo voy a manejar, y yo voy a probar. Bueno, al segundo día manejaba, los tipos increíblemente ya filmaban y bueno, sacaban fotos porque no lo podían creer, digamos. Y es increíble la frase con la que cierra Adrián, ¿no? Tuvo 82 días internados y en el día 83 ya podía manejar. Él rápidamente reseteó su mente, estando ahí en el hospital, sabía que se iba a subir a un auto de carrera nuevamente, sabía que iba a intentar hacer una vida normal, lo más normal posible, y realmente eso es lo que sucedió. Lo veremos en el segundo capítulo, cuando ya vuelve a subirse a un auto de la Gol santafesina, después al Turismo Nacional, el título en el Turismo Nacional, luego va a ir a Italia, va a ganar en Monza, pero para ver esa historia nos van a tener que esperar hasta el miércoles que viene con más P1. La verdad que ha sido muy inspiradora esta historia de Adrián, y espero que sirva para mucha gente que tal vez a veces se hace problema por muy poco. Adrián pudo realmente doblegar su historia personal de perder prácticamente sus 2 piernas y ser un exitoso no solo en el automovilismo sino también en la vida. Nos vemos el miércoles que viene con más Han en P1. De un nivel profesional, por eso te conté lo de Fontana, de la experiencia, de comer lo más barato, de todas estas travesuras de colarnos en el tren y que no nos vean porque no teníamos plata. Y bueno, eso te lleva a ser un poco más duro psicológicamente. Lógicamente es durísimo porque vos te encontrás sin un manejo propio. Pero bueno, vino gente amputada a darme aliento. Ni hablar que el ambiente deportivo, los pilotos, los periodistas, en el caso tuyo, que ahí es cuando empezamos a conocernos en el año 1996, bueno, te va dando ánimo. Y eso hace que vayas saliendo adelante. Uno está enojado, seguro, con la vida, pero después no te queda otra que convivir con el problema. A mí me venían a hablar personas que ya esquiaban, que eran amputados y estaban esquiando en la nieve. Y yo decía, pero yo, ¿cuándo voy a esquiar? Mirá que voy a esquiar, si mirá cómo estoy en silla de ruedas. Y no, se puede. Yo creo que el cuerpo humano es una máquina irreemplazable, se va adaptando, y yo lo pude vivir en persona. Por eso te contaba que al día 82 caminé y al día 83 manejé.
Y te cuento una cosa, por ejemplo, Zanardi se accidenta en el año 2001 y yo lo encuentro a él en el 2003 cuando corría en Italia, y él se vino de Alemania, donde se accidentó, a Italia, a la zona de Bolonia, se vino manejando un auto, un BMW, y cargó la silla de ruedas solo, se hizo autónomo solo, al día 36, 38, entre el día 36 y 38, Zanardi ya se hizo autónomo independiente, así que eso va avanzando día a día. Cuando yo estaba en el sanatorio, imagínate, de estar 82 días uno ve un montón de cosas. Y vino un señor con una prótesis, con una sola pierna, y me dijo, mira, vos tenés que ir acá porque esta zona, esta región, y acá era la zona de Bolonia. Esa zona, después de la Segunda Guerra Mundial, se especializó mucho en prótesis, en hacer prótesis manos, piernas, de los soldados, y una zona muy ortopédica en Italia, donde hay muchos centros ortopédicos. Dice, pero anda a este centro, que son muy buenos, muy buenas personas. Y bueno, eso fue la anécdota. Ese señor me aconsejó que vaya a una ortopedia que es RTM, ahí en la zona de Bolonia, y realmente es fantástico. Yo no puedo decir nada, me atendieron siempre de 10, y después da la casualidad que fue Daniel Scioli, fue Zanardi, ahora también hace ya 15, 20 años. Así fue la historia. El tema de prótesis es difícil, pero no es tan difícil. Hay que tener voluntad. Y lógicamente el amputado siempre piensa que va a ser una cosa incómoda, que te va a hacer ampollas, que te va a sacar callo. Pero yo tuve las prótesis, en mi caso de pierna o de todos los amputados, son tipo unas botas. Imagínate que te ponen unas botas de esquí, pero bueno, son cómodas, tenés que hacerlas ser cómodas. Y después la experiencia, los años, te van diciendo dónde te van haciendo ducho, digamos, cómo tenés que regularla, porque tiene una pequeña regulación, el calzado, hay unos tornillos para tocar. Y bueno, esta gente de RTM nos fuimos creando una amistad a raíz de que me vieron que yo el primer día medio caminé y al segundo manejé. Entonces como que ellos mismos decían, ¿dónde va a llegar este muchacho? Porque uno de los ortopédicos dice, ¿dónde va a llegar? Dice, dentro de 10 años, ¿dónde estará Adrián? Me decían. Y yo ya estaba contento con no estar en la silla de ruedas, con caminar. Bueno, tal es así que la recuperación no la hago en Italia, me vengo acá a Fran, donde hay un lindo almuerzo, donde viene Reutemann, bueno, todo el pueblo me recibió. Y ahí empiezo toda una recuperación y empiezo a estar otra vez en el ambiente del automovilismo en el año 96. Empecé a ir a un taller donde había un auto zonal, que era el taller acá de Carlos Piagentini. Empecé a ir a ese taller y bueno, ya después estaba la duda de mi madre, de mi padre, de la familia, de mi novia. ¿Cómo va a correr este loco? Mirá lo que quiere hacer. Y bueno, empecé a subir otra vez a los autos de carrera. Y por eso te digo, el cuerpo humano es una máquina irreemplazable, donde me pude adaptar a poco tiempo de tener las prótesis. Yo a los 6 meses, a los 5 meses ya estaba arriba en un auto de carrera. A la hora de comprar el repuesto de tu auto importado, CBM Auto. Por su rapidez y calidad, yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. cbmauto.com. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial.
lógicamente la carrera de autos de monopostos quedó truncada y eso era un poco una angustia que tenía porque bueno, yo quería seguir corriendo, era joven y quería seguir corriendo en auto de monopostos, un auto más preciso, más veloz, más sensible. Pero sí te puedo decir que cuando yo me accidento, en esos milisegundos que yo estaba, que me saco el casco y me veo que no tengo una bota, que esto en muy pocas notas lo conté, pero te lo cuento, yo ya pensaba cómo voy a hacer para seguir corriendo, porque ya me veía que no tenía una bota y ya sabía que me habían amputado un pie, se había amputado solo, lógicamente. Entonces, es como que ahí empiezo a decir, a ver, ¿cómo voy a hacer para correr? Después pasa que vengo a la recuperación, que te conté, y bueno, pasa que llego a Argentina y empecé a hacer cosas que no hacía antes, a jugar al pádel, a andar a caballo, bueno, a ayudar a mi padre en el negocio ese de agropartes que tenemos. Y empiezo a hacer distintas cosas y voy a un taller donde hay un auto zonal y empiezo a los 4 meses a manejar autos de carrera. Ya manejaba autos de calle. Empiezo a probar en una pista y bueno, me entrené todo ese año, hasta fin de año, y bueno, había que tramitar la licencia para el 97. Había un poco de temor de los dirigentes, lógico, porque bueno, yo no tenía las 2 piernas y tenía que correr con un auto con 3 pedales. Yo nunca quise tener handicap para correr en autos, así que quería correr con los 3 pedales, así con un auto normal, y los dirigentes tenían un poco de temor. Hago un par de cosas más, me citan a un centro en Rosario donde me hicieron un par de pruebas para que me levante rápido de suelo, bueno, distintas posiciones, y vieron que era totalmente autónomo y me dieron la licencia. Tal es así que en el año 97 participo en una categoría que se llama Fórmula Gol santafesina, donde bueno, ya con buenos resultados, ya había hecho pole, la primera carrera salí segundo, y bueno, empiezo ya a andar bien. Y las prótesis ya mucho más cómodas, mucho más adaptado, pero bueno, fue una adaptación, por eso lo digo, lo importante es ser deportista y tomarse las cosas en serio y en el deporte hay que sufrir, esa es la realidad. Si uno quiere hacer deporte a nivel profesional, hay que ser constante y sufrir en el sentido de ser constante, digamos. Si hay que entrenar, hay que entrenar. Si hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. Entonces, eso siempre se lo digo a mis hijas y bueno, y a cualquiera. En el deporte, hay una cierta parte del deporte que hay que sufrir para ser exitoso. Yo tenía un gran amigo que es Oscar Canela, que es de Rafaela, con un excelente preparador que es Víctor Boscarol. Y en el 98 empiezo a correr en Turismo Nacional. Ya también en clase 2, con muy buenos resultados. Y nos vamos preparando para el año 99, donde empiezo a competir con los motores de la familia Boscarol, con un equipo propio, ya bien enchufado en el automovilismo de lleno, haciéndolo de manera profesional, pero disfrutando mucho más que antes. Disfrutando mucho más que antes porque, bueno, no había las presiones a lo mejor que hay cuando vos estás en Europa y estás en los monopostos. Esto era a nivel zonal, muy profesional, pero bueno, con los amigos, con la gente de acá, mecánicos acá de Santa Fe, mecánicos de Fran, y disfrutábamos mucho, un automovilismo realmente quizá un poco más distinto que ahora, porque eran más peña, tipo peña, donde era profesional, pero bueno, era muy federativo. Había equipos de distintos pueblos, había distintos equipos. En el año 99 gano la primera carrera y gano la segunda, quedo primero en el campeonato. Después, durante todo el campeonato, tengo distintos inconvenientes, en una carrera se para el auto, en otra tuve un toque y sacaron bandera negra. Después fui áspera, una categoría donde hay 50 y pico de autos. Siempre fue el Turismo Nacional, siempre fue un tema chapa, como le llaman a ustedes. Y bueno, llegamos a la última competencia, donde yo estaba 5 puntos atrás. No estaba primero en el campeonato, estaba 5 puntos atrás. Y la última competencia en la Noverá, Misión, una pista que me gusta, una pista fantástica. Trabajamos mucho para esa competencia, para tener un buen chasis, un buen motor. Voy, hago la pole, ya desconté un punto. Después gano una serie y descuento 2 puntos más
a Néstor Percás, que era el que peleaba el campeonato también. Y bueno, largo la final, vengo en punta, pero tal es así que Néstor Percás se venía, tenía también un buen auto, y llegó a estar tercero. Y bueno, me costó bastante, de mitad de carrera en adelante tuve que poner mucho, mover bien las manos para concentrarme, no equivocarme y ganar la competencia y ganar el campeonato. Fue una de las cosas más lindas, después de los nacimientos de mi hija, ganar el campeonato de turismo nacional. Bueno, fue un logro importantísimo, deportivo, y también, como te decía, lo disfruté porque era todo un equipo propio, mecánico de acá, de la zona de Fran, gente que salía de a nivel zonal y se conocía a nivel nacional, así que lo disfrutamos mucho ese campeonato. Yo no me imaginaba, si me preguntabas a mí qué me imaginaba después del accidente, nunca me hubiese imaginado todo lo que me pasó, ni hablar del turismo nacional, de ganar carreras, de ganar un campeonato, una satisfacción enorme con toda mi familia, mis hermanos, con mi novia, con toda la gente acá del pueblo, una satisfacción hermosa, porque es como que nos conocíamos a nivel nacional, así que fue una cosa muy linda, lo disfrutamos mucho. No hay palabras de agradecimiento para todos los muchachos que ese año estuvieron conmigo. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Sandero RS. La adrenalina está en nuestro ADN. Todo piloto amputado, como me pasó a mí, que ya tenía una mitad de una carrera deportiva y bueno, quedó trunca a raíz de ser amputado de piernas, es que te agudiza a la sensibilidad. Yo los movimientos, no tengo movimiento de tobillo, pero el auto lo manejo lo mismo, porque deslizo toda la pierna y puedo acelerar y sentir el acelerador y el freno, porque si no, no podría estar manejando un auto de competición. Pero también te agudiza la puesta a punto, te hace prestar mucha más atención. Entonces transmití bien los datos. Si el auto va de trompa, si se desliza el tren trasero, se desliza. Es como que presté mucha atención, siempre me gustó el tema de puesta a punto, pero en el caso de cuando a uno le pasan estas cosas, uno agudiza más esos sentidos. Y bueno, lo pude experimentar tanto a nivel nacional como internacional cuando fui a Italia. Quería correr con el número 1. Entonces corrimos en el año 2000 con el número 1, donde terminé tercero o cuarto en el campeonato.
paso a la clase 3, también con un equipo propio, en el año 2001. Viene la crisis de Argentina, que todos recordamos, viene esa crisis y bueno, ya el automovilismo se iba decayendo un poco por la crisis económica, porque bueno, por un montón de cosas se hacía mucho más difícil conseguir sponsor. Entonces me llamo a Italia, que siempre quedé en contacto, elegimos con la gente de RTM los 4 o 5 equipos que andaba bien y probamos en los 4 o 5 equipos los autos. Hice el récord de la pista de un auto de N3, era un Rover, que fui a probar y bueno, pegué el salto para allá, tuve la suerte de que ellos me sponsorearon, de tener sponsor como ellos, de ellos y bueno, donde ya no era más una preocupación la parte económica, pero sí había que andar bien. Y corrí la primera carrera en el año 2003 en Misano, la gano la carrera, una carrera muy peleada, hasta la última vuelta yo venía segundo y bueno, imagínate que lo paso en la última vuelta, el que venía primero y bueno, gano. Imagínate la alegría de esta gente de RTM que no estaba en el mundo del automovilismo, se empezaba a meter y yo gané la primera carrera. Y ahí también hay una anécdota que cuando yo gano la primera carrera, el piloto que sale tercero me dice, ¿puedo ver el auto? Estamos en Parque Cerrado. Y yo, sí, ¿por qué no? Y le abro la puerta para que lo mire. Yo pensé que quería mirar, no sé, el tablero. Y no, miraba los pedales. Me dice, ¿pero vos corres con 3 pedales? Sí, digo, yo corro con 3 pedales. Dice, ¿pero no te faltan las piernas? Sí. Y bueno, esa es un poco la anécdota que, claro, en Europa los pilotos amputados corren con las cosas en el volante, digamos, el acelerador del freno en el volante. Y yo nunca quise eso, yo siempre quise correr en autos normales. Y bueno, empecé a correr, imagínate que yo en Italia corrí 12 competencias y gané 5. Fue un año fantástico, imagínate, toda la gente alquilaban colectivos para que los mismos empleados de esta ortopedia vayan a ver. Cuando corrí en Monza era toda una expectativa, había toda una serie de intriga, digamos, que iba a ser yo en Monza corriendo una Centena 96, iba a correr en el 2003 con otro tipo de autos con techo, pero bueno, peleando un campeonato. Y bueno, largo esa carrera y fueron 16 vueltas en Monza, donde realmente, bueno, la sufrí, no tenía miedo, pero bueno, la sufrí en el sentido de que la quería ganar. Yo, tanto el campeonato no era que me importaba, pero sí era la revancha de poder ganar en las pistas donde me accidenté. Nos costó, pero ganamos. Tengo fotos en el podio con mi hija, y acá tengo el trofeo. Después que gano en el campeonato 2003, participé ya en otra categoría en Italia en 2004 y 2005. 2004 éramos oficial Ford para una categoría que era el N4, es un turismo nacional, sería un turismo italiano, pero 2000 centímetros cúbicos. Terminamos también quinto o sexto en el campeonato, pero con muy buena expectativa para arrancar. Ya en ese año gané una carrera en el 2004, en la categoría superior. En el 2005 voy a Italia y bueno, gano la primera carrera en Adria, Italia, gano la primera carrera y quedo primero en el campeonato. Pero bueno, ya se venía macerando que yo mucho no iba a poder estar en Italia porque bueno, tenía que decidir mi carrera deportiva, si seguía en Italia o en Argentina. Y tenía que decidir si quería vivir del automovilismo o vivir de otras cosas. Y bueno, a mí me gusta mucho el automovilismo, me gustó siempre mucho, pero bueno, yo quería vivir de otra cosa, no quería vivir del automovilismo porque es un deporte inestable. El automovilismo es un deporte donde se combinan varias cosas, la económica, el equipo, lo físico, un montón de cosas. Y yo veía que para estar en Italia le iba a tener que hacer un esfuerzo enorme a la gente de la ortopedia y tampoco preferí que vos incluso vas a tener una imagen donde dice la amistad no tiene límites y tú lo has demostrado, que me regalaron una plaqueta cuando salí campeón porque yo siempre preferí la amistad y no la parte económica o la parte, ¿cómo te puedo decir? Yo preferí correr y que se diviertan y gastar para correr nada más, no me interesaba vivir del automovilismo. Y bueno, todo se fue combinando un montón de cosas, que corro en Turismo Nacional
peleo algunos campeonatos, no gano, pero sí salgo tercero con el Golf, con el Citroën. Después paso al Top Race, donde no sé quién va, me dan un auto para que corra, muy agradecido con Alejandro Urtubey. Y bueno, un poco ya la parte final, porque también me encuentro hace unos años atrás, hace 8 años atrás, me encuentro que ya tenía 42 años y que corrí 32 años campeonato, donde implica un profesionalismo. Implica también que yo era medio exigente, que siempre quería al menos hacer un podio en el año, o ganar, ni hablar de ganar una carrera. Campeonatos gané 2, Turismo Nacional y 1 a nivel internacional en Italia. Pero bueno, siempre traté de ser protagonista, no de ir a participar. Entonces, bueno, ya hace 8 años que no corro más. Todos tenemos marcado un destino. Indiscutiblemente, algunos participamos en algunos deportes más riesgosos, pero bueno, yo no me puedo quejar. El destino a mí me jugó una mala pasada o bueno, me truncó un poco la carrera deportiva a nivel internacional, pero bueno, me la dio a nivel nacional con otro tipo de autos. Y después, lo de siempre, hay que convivir con el problema, tener buena voluntad. Y nada, yo estoy agradecido de ser un deportista, de haber corrido en autos, primero de tener mis 2 hijas, de conocer un montón de gente y de la vida. Y me quedo con 2 frases de Adrián sobre el final del programa. Todos tenemos marcado un destino, como mucha gente piensa, y Adrián así lo asimiló para enfrentar esa nueva etapa de su vida. Y luego dijo, soy un agradecido de la vida. Mire, Adrián Hahn se dio el gusto de hacer esquí acuático las veces que quiso. Hoy recorre el mundo, debe todavía su capítulo personal, recorrer las rutas de Estados Unidos en su moto. Es un viajero de ese grupo gigante que hay de motoqueros a todo nivel mundial. Él quiere seguir haciendo continentes. Sus 2 prótesis han pasado a ser parte muy chiquitita en su historia personal, en ese peso psicológico de lo que significa para un amputado, como él siempre dice. Fue realmente exitoso en el automovilismo, truncó su carrera internacional, como él confesó, pero no evitó que pueda ser un tipo exitoso dentro del automovilismo. Fue campeón de la clase 2 del Turismo Nacional, que es una categoría donde, como todos ustedes saben, hay que mover muy, pero muy bien las manos, hay que manejar muy bien, y Adrián realmente lo consiguió luego en el Top Race, en la clase 3, hasta que llegó un momento que dijo, hasta acá llegué, pude hacer lo que quise en el automovilismo nacional, y realmente fue un ejemplo de vida, y hoy disfruta de un buen pasar profesional, con su profesión, en la fábrica, en su Frank, donde nació. Así que realmente fue un gusto, junto con Diego, realizar este programa que tanta gente había solicitado. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, ya somos casi 17.000 amigos en el canal de P1 en YouTube. Muchísimos suscriptores nuevos que se han ido agregando y que nos han pedido un montón de programas especiales. Estamos en eso con Diego trabajando. Hasta el miércoles que viene con más P1.